horas en que los pacientes deben estar conectados a esa máquina. Y, no, acá. Bueno, ahora vamos a la máquina que justamente es la que tenemos en el servicio, que es una máquina de plasma filtración de absorción continua. ¿Qué es lo que tiene de diferente esta máquina con la anterior y la de diálisis? Que aquí, como ven, la sangre sale del paciente en estos filtros, en plasma filtro. Aquí se separa el plasma que va a pasar por un cartucho o por un filtro aparte, donde se van a absorber, esta es la absorción justamente, se van a filtrar pesos moleculares más altos. En general, esto solamente sale aquí el plasma y se vuelve a unir al volumen sanguíneo, se reconstituye y pasa acá por el filtro, el de hemodiálisis, como si fuera el filtro de la primera máquina, la de hemodiálisis común. Acá se sacan los de mayor peso, las toxinas de mayor peso, de peso medio y alto, y aquí los de menor. Acá también lo que se hace es la ultrafiltración, entonces aquí va a salir el exceso de líquidos que trae este volumen sanguíneo. Y aquí se suele o se sigue el circuito y se reintroduce en el paciente. No sé por qué acá se me falta un pedazo de diapositiva, pero bueno, ustedes se pueden entender que se me ha escapado esa parte. Pero la diferencia que tiene con la máquina de hemodiálisis, que va a separar el plasma y filtrarlo por separado antes de volverlo a adicionar al volumen sanguíneo y acá continuar con la filtración y la captación de las toxinas de menor peso molecular y la ultrafiltración. ¿Qué tiene esta máquina de distinta también? Con otras máquinas que no son las mismas, por ejemplo, que cualquiera de las tres máquinas tienen distintas especificaciones. La de hemodiálisis va a tratar un volumen de sangre mucho más rápido para hacer una terapia en 3 a 5 horas. La máquina de hemodiálisis de terapia continua es otro tipo de aparatología en la cual va a tener que ser mucho más precisa y tiene un sistema que va a proporcionar, digamos, una velocidad menor para poder hacerlo en 24 horas. ¿Por qué? Porque las máquinas también lo que deben evitar es la hemólisis que se produce cuando el flujo sanguíneo no circula a un determinado movimiento, a una determinada velocidad. Así que bueno, por eso cada una de las máquinas tiene sus especificaciones y esta en específico se usa mucho y es específicamente para tratar no solo fallas renales, sino también se la utilizan para las fallas hepáticas. Así que esta es una máquina justamente que facilita la terapia para fallas multiorgánicas, por ejemplo, para una sepsis grave con fallas multiorgánicas, no solo fallas renales, sino también fallas hepáticas. Y bueno, y llegamos a la estrella nuestra, que viene a ser la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, en esta se inserta un catéter en la cavidad peritoneal y este tipo de terapia vamos a usar, en vez de un filtro externo al cuerpo, se va a usar el peritoneo como una membrana de filtración. Es muy eficaz, sobre todo en pediatría, que tiene la ventaja también de ser menos invasivo para el paciente y incluso cuando ya
la terapia va a ser crónica, digamos, y bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, socioambientales, porque para realizar la diálisis peritoneal se deben cumplir ciertas medidas de asepsia y antisepsia. Entonces, las condiciones medioambientales que deben tener las familias que sean candidatas a este tipo de terapia renal sustitutiva para sus niños, deben, igual que los adultos, hay adultos que también lo hacen, yo hablo específicamente de los pediátricos porque son los que nos competen a nosotros, ¿no? Pero también se pueden hacer en adultos. Pero bueno, siempre tiene que haber una muy buena... que los pacientes se adapten y se apeguen a las medidas de higiene y seguridad para hacer este tipo de terapias en sus casas, con lo cual lleva mucha educación por parte de enfermería, que bueno, va a ser la que justamente va a poder enseñarles cómo son las distintas etapas del proceso de conexión y desconexión y curado de el momento de la diálisis. Así que bueno, este tipo de diálisis peritoneal se puede hacer de forma manual, que es como la solemos hacer en la terapia, o mediante una máquina cicladora. Cuando se hace con máquina cicladora, en general suelen ser conexiones nocturnas, o sea, el paciente se conecta previo a ir a dormir y la máquina va ciclando los baños durante la noche. Esta suele ser aproximadamente de 10 horas, un periodo de 10 horas. A la mañana se levanta el paciente y hace la desconexión. Bueno. Vamos hasta los criterios de diálisis. Para unos pequeños tips para ver en qué momento es lo que se suele indicar una diálisis, una hemodiálisis. En general, la primera es cuando hay, evidentemente, una acidosis. Sabemos que el pH es menor, cuando el pH es menor a 7.1, ya es una acidosis grave y necesita urgentemente un método de eliminación y de compensación de esa acidosis. Entonces, se suele usar como terapia, digamos, de urgencia, la diálisis. Que, como digo, en pediatría suele ser la implantación de catéteres para hacerla de forma peritoneal, y en los adultos se colocan catéteres tanto en la vena yugular como en las subclavias. Son los dos lugares que se eligen por excelencia para lo que es un acceso vascular de urgencia para realizar una diálisis en adultos. Pero en pediatría van a ser métodos peritoneales. Bueno, la hipercalemia o hiperpotasemia, cuando son mayores a 6.5 miliequivalentes por litro y existan cambios electrocardiográficos. ¿Por qué? Porque afecta principalmente a la parte cardíaca. Entonces, esa es una, obviamente, y que esta hipercalemia o hiperpotasemia no se pueda revertir de otra forma. Entonces, en esos casos se recurre a la diálisis. Cuando también se puede recurrir cuando hay una intoxicación por medicamentos o tóxicos dializables, obviamente porque hay un montón de tóxicos que no son dializables. Pero en este caso, cuando son dializables, se utiliza como terapia, digamos, de choque. Cuando hay una sobrecarga de líquidos refractaria a tratamiento médico, cuando no hay otra opción para poder eliminar de manera efectiva la sobrecarga hídrica, es
es una alternativa la diálisis. Y cuando hay síntomas urémicos como encefalopatías o pericarditis urémica, que es cuando hay nitrógeno ureico en sangre, generalmente por encima de los 60 miligramos por decilitro, que dan esta encefalopatía, afecta principalmente a la parte neurológica. Así que, bueno, aquí también se van a necesitar, o es un criterio para diálisis. En la diálisis peritoneal en la UTI, los principales motivos por los que los niños pueden llegar a necesitar diálisis en la terapia se pueden resumir en estos. El síndrome urémico hemolítico, sabemos que es una afección provocada por la bacteria Escherichia coli, es muy común en menores de 5 años, por lo cual se han hecho incluso campañas, no sé si recordarán, hace un tiempo, hace unos cuantos años, había campañas donde y actualmente ha quedado como norma, no ofrecerles a los menores de 5 años alimentos que lleven carne molida, ni una hamburguesa, ni albóndiga, ni nada que lleve carne molida por el riesgo del síndrome urémico hemolítico. Obviamente que también no es el único factor por el cual puede adquirir el síndrome urémico hemolítico los niños, sino que es uno de tantos. Pero entre ellos también es cuidar la higiene en la preparación de los alimentos, porque es una infección por Escherichia coli y es por contaminación cruzada. Bueno, en el shock séptico, esa puede ser una de las mayores causas o las más frecuentes por la cual llegan los niños a necesitar una diálisis en terapia, es por un shock séptico. Pueden ser por shock de otras fallas, incluso de otras partes del organismo. Incluso hemos visto que pediátricos que estaban al borde de ingresar a terapia de diálisis por unas peritonitis, por ejemplo. Entonces, cuando hay estos shocks sépticos son difíciles de tratar de otra forma, o la urgencia y la gravedad lo amerita, se realiza la implantación del catéter y, bueno, la posterior diálisis. Bueno, otro de los motivos puede ser la sobrecarga hídrica con oligoanuria, que no responde a un tratamiento. O sea, todo esto va a llegar porque la diálisis es una gran terapia, pero evidentemente hay que agotar otros recursos previos a llegar a esta instancia. Otro de los factores que pueden llevar a necesitar diálisis son las quemaduras, donde hay un gran desbalance y una gran pérdida de líquidos, ya dado que las deshidrataciones severas también, lo primero que el cuerpo va a dejar de hacer circular por el organismo va a ser afectado en los riñones. El cuerpo va a priorizar el cerebro y el corazón, entonces va a dejar de enviar suficiente sangre a los riñones y eso suele provocar daño renal. Anecdótico, en la clínica de hemodiálisis donde yo trabajaba, justamente había una paciente que llegó a hemodiálisis por una deshidratación severa. Así que tomen agua. Es de verdad esto de tomar agua. Bueno, y daño renal por medicación nefrotóxica. Vamos al siguiente. En este vamos a hacer un pequeño mención a la medicación potencialmente nefrotóxica.
Si bien son medicaciones, y acá las podrán ver, tenemos en estos grupos, por ejemplo, a la gentamicina, altobramicina, amicacina. En los antibióticos también tenemos a la piperacilina tazobactam, tan usada en nuestro servicio, cefazolina, ceftriaxona, ceftazima, son todos la vancomicina, son todos medicamentos eh, potencialmente nefrotóxicos que nos va a nosotros, digamos, obviamente que los médicos sí van a sopesar lo que es costo-beneficio en cuanto a la necesidad de este antibiótico, ajustarán las dosis precisamente al peso y a la edad del paciente, pero está en la responsabilidad de los enfermeros o de enfermería poder hacer al momento de la preparación y de la reconstitución de los medicamentos, hacer un doble chequeo con un compañero en cuanto a la dosis que se le va a administrar, cómo la vamos a preparar y de la forma en que se la vamos a administrar al paciente, a qué velocidad, en qué tiempo. Esa es nuestra principal responsabilidad en cuanto a esta medicación en particular por su potencialidad nefrotóxica. Entonces, tener en cuenta que todos los medicamentos, por alguno u otro sistema, van a ser filtrados del cuerpo, o por la parte hepática o por la parte renal. Entonces, sobre todo, estas medicaciones tienen este potencial y debemos conocer justamente para, cuando vemos que están indicadas estas medicaciones, reforzar la atención en cuanto a la dosis, a la edad del paciente, al peso del paciente y la forma de administración. Y acá tenemos, antes que me olvide, la anfotericina B. Entonces, que ha traído tantos dolores de cabeza. Bueno, ¿cómo funciona? Ahora sí a lo que vamos, a la diálisis peritoneal. ¿Cómo funciona la diálisis peritoneal manual? Porque ya dijimos que hay una diálisis peritoneal que se puede hacer con una máquina cicladora. Pero en la terapia lo hacemos de forma manual. El procedimiento en 3 pasos es el ingreso de una solución a la cavidad peritoneal, la permanencia de ese líquido de diálisis en la cavidad peritoneal y el posterior drenado de la misma. Ahora vamos a ir a los pasos previos y a la diálisis en sí. La preparación del ambiente. Bueno, acá lo que debemos hacer es, si es una habitación cerrada o en la casa de los pacientes, pero en la UTI es, si estamos en un aislamiento o en la unidad del paciente, mantener lo más sin circulación de corrientes de aire. Entonces, si es un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas. Y si es, por ejemplo, en una unidad, será apagar el ventilador y el aire acondicionado se aconseja unos 15-20 minutos antes para que todo esté en calma, digamos. Reunir los materiales antes de comenzar y colocar las soluciones de diálisis a calentar o a entibiar en realidad con unas bolsas de agua caliente o con una manta térmica sin que lleguen a calores extremos. Se deben entibiar. Evitar la circulación también innecesaria de personal en el momento de la conexión y desconexión del paciente. Los materiales necesarios serán barbijos para el operador, el asistente y
y el paciente. En caso de que estuviera algún familiar, también dárselo, pero en general es una... a los familiares lo haríamos salir en este momento para que haya esto de que se cumpla lo de la menor cantidad de gente posible, digamos, en el momento de la conexión y la desconexión. Bueno, también se tendrá a mano las bolsas de diálisis que se necesitarán según la indicación médica, va a ser de 1.5 o 2,5 de glucosas. Eso es en referencia a la glucosa. ¿De qué va a depender este 1.5 o 2.5? De acuerdo a la necesidad que tenga el paciente de eliminación de toxinas. Porque la glucosa actúa como agente osmótico y es la que va a hacer que estos pasen a la cavidad peritoneal. Así que, y de ahí recién al drenaje. Se va a necesitar una balanza, bueno, las bolsas térmicas, el mini cap viene a ser el tapón final que se deja luego al momento de la desconexión. Se van a tener gasas, pinzas o abrazaderas o pinzas coger, las que sean, las que se tengan ahí en el servicio, y un cuaderno u hoja de balance. Bueno, acá rápidamente es la conexión paso a paso, donde se va a comunicar el paciente y el acompañante la tarea a realizar. Se hará el lavado de manos y una colocación de guantes de examen nomás, porque la primera fase se necesita limpiar con el ET8 las superficies y los insumos que se van a utilizar, la balanza, la mesa, las pinzas, la botella de alcohol, los envoltorios externos de las bolsas de diálisis, porque vienen encapsuladas para una técnica aséptica, así que se limpiarán las bolsas externas y se traerá la medicación que se deba adicionar a las bolsas, a la bolsa de diálisis, como por ejemplo que pueden ser la heparina o antibióticos. También se puede hacer una terapia de antibióticos durante la diálisis. Entonces el antibiótico va a ser inyectado o introducido en la bolsa de diálisis por el puerto de conexión. Después se va a colocar el operador y el niño, se colocarán el barbijo y obviamente si hay otra persona más o el colega que colabore también. Bueno, nos pondremos la cofia, se hará un nuevo lavado de manos ahora sí con la solución antiséptica y ahora sí nos colocaremos la bata, los guantes estériles y con la colaboración del compañero que irá abriendo los campos estériles en los cuales se irá colocando sobre las bolsas de diálisis cuando se abra el primer envoltorio. De ahí se podrá hacer una revisión de la bolsa donde se va a ver que sea la concentración indicada para el paciente, la fecha de vencimiento, la claridad del líquido y que no esté dañada por ninguna parte del sistema. Hay una mnemotecnia que se llama SECA, que era el control de justamente estos parámetros. Que sean la concentración adecuada, la fecha del vencimiento, la cantidad también, que sea la bolsa acorde a la cantidad que nosotros vamos a terminar infundiendo en todo el baño de diálisis. Por ejemplo, puede ser de 1 litro, 1,5 litros, 2 litros. Y eso va a estar dado también, obviamente, por la cantidad que tenga indicado el niño durante la cantidad de baños que necesite, para tratar de evitar el recambio durante la sesión de diálisis. Y bueno, y también se va a corroborar que haciendo presión sobre la bolsa
para ver que no haya fugas y no haya roturas. Hoy no puedo alcanzar que puedan ver la parte de abajo, la 10ª parte. Y bueno, donde lo que dice básicamente es que en este momento, cuando ya estemos estériles, se cargará la medicación por el puerto que tiene la bolsa de diálisis. Por abajo tiene un puerto específicamente para la introducción de la medicación en sí. Bueno, acá lo que se va a hacer también sobre la bolsa es colocar una cinta donde se va a identificar luego distintos anotaciones que debemos hacer. Por ejemplo, el peso. Acá se va a descubrir la línea de transferencia del puerto de conexión y el puerto de conexión del catéter de diálisis. Eso es la línea de transferencia que tenemos a la amiguita. Ella tiene una terapia renal sustitutiva de peritoneal. A esto se hace referencia con el puerto de diálisis. Esto el paciente lo tiene con una gasa adosado a su abdomen. Entonces, lo que va a hacer nuestro compañero es descubrirlo, ponerlo con una gasa con alcohol al 70% y se hará la desinfección, ya sea con el alcohol o con la clorexidina. Y luego de eso se apoyará sobre una superficie estéril. Y siempre hay que asegurarse de que el puerto de conexión, que es esté cerrado. Ahí está abierto, se lo gira y ahí está cerrado. Así que, bueno, después de ahí se va a retirar el tapón protector que tiene la línea de diálisis y el minicap que viene a ser el tapón que tiene el puerto de conexión del paciente. Entonces, ahí, cuando se retira todo esto, previa limpieza obviamente del puerto de conexión, se hace la conexión con las bolsas, con las bolsas de diálisis, con las tubuladuras, y ya en ese momento queda cerrado el sistema. Ahora sí, se va a proceder a estirar y acomodar las tubuladuras y se pondrá la bolsa de drenado en un lugar por debajo del paciente para que la gravedad actúe justamente a favor nuestro. En esa conexión, en ese ponerlo debajo, obviamente sin tocar el piso. Luego, disculpen, a partir de ahí se va a abrir la llave del puerto de conexión con el paciente para que drene lo que tuviera el paciente en cavidad peritoneal. Esto es sin todavía comenzar la diálisis. Esto es como vaciar la cavidad peritoneal de lo que pudiera tener el paciente previo a esta diálisis. Esto lo dejaremos abierto a este puerto por unos 10 a 15 minutos. Luego vamos a cuantificar cuánto se drenó y se anotará como, digamos, peso de inicio. ¿Por qué? Porque eso es previo a la sesión de diálisis, de diálisis peritoneal. Cuando haya pasado ese tiempo, se le cierra el puerto de conexión. Espero que estén viendo todo esto. Este puerto se cierra, el paciente acá está conectado a la bolsa y al drenado, y se cierra la conexión y la bolsa que tiene el líquido de diálisis y se coloca eso, se colocan pinzas. Luego lo que vamos a hacer ahora en realidad va a ser el purgar el sistema. ¿Cómo se hace? Es, pasado el tiempo de que se hizo el primer drenado, se cierra la llave de paso del paciente y se coloca la pinza en la línea de drenado. Se rompe, hay un sello
plástico que hay que hacerle un pequeño quiebre y se despinza la línea del drenado. Con la bolsa de diálisis en una situación más alta, se hace el purgado del sistema. Se cuenta hasta 5, o sea, no hay que demorar mucho, y se pinzan nuevamente las dos líneas de diálisis. ¿Qué vamos a tener? La precaución en este momento es de fijarnos que en la línea que va al paciente, o sea, desde la bolsa de diálisis hacia el paciente, no nos haya quedado aire. ¿Por qué? Porque ese aire, si no, entraría a la cavidad peritoneal y le va a producir dolor al paciente. Así que debemos asegurarnos de que no le entre aire al paciente y que estén purgados. Justamente toda la tubuladura, que ese líquido de diálisis haya llegado a la bolsa de drenado abajo. Se colocan pinzas y se deja cerrado. Bueno, ahora sí se pesará la bolsa de infusión de diálisis para saber con cuánto peso quedó exactamente luego del purgado, y ese peso se anotará en la cinta que habíamos pegado en la bolsa. Ese será el peso de inicio, digamos, también, para ir descontando lo que le vamos a ir infundiendo en cada uno de los baños. Chequear nuevamente cuánto se debe infundir al paciente en cada momento de diálisis. Se abre ahí, en el próximo paso será abrir el clamp del catéter de la línea de infusión del paciente y se comienza a hacer el ingreso del líquido de diálisis al peritoneo. Bueno, se va a infundir al paciente mediante, o sea, se está pesando el líquido. Cuando llegamos al peso que necesitamos hacer de ingreso en cavidad, se va a clampear. Suele tardar entre 5 a 7, incluso si el puerto de conexión del paciente está ok o muy bien, el ingreso del líquido puede ser hasta en 2 minutos. Así que hay que estar muy atentos para no sobrepasarnos en cuanto al ingreso del líquido en la cavidad. Una vez que llegamos por el peso, porque la balanza es nuestra aliada acá, la balanza es la que nos va a dar el peso que le ha ingresado el paciente en cavidad. Entonces, la balanza, como digo, que va a ser una gran aliada, también la tenemos que tener en cuenta de siempre pesar en la misma forma. Siempre deberemos, incluso es aconsejable marcar la forma en que la vamos a pesar, de qué lado, sosteniéndola, nunca va a estar colgando la tubuladura, cosa que haga peso, entonces siempre sosteniendo y hacerlo siempre de la misma forma al pesado. ¿Para qué? Para tener datos fidedignos y comparables uno con otro. Así que bueno, luego que introducimos el líquido de diálisis en el peritoneo, se cierran los clamps y desde que termina de ingresar la infusión en el peritoneo y se cierran los clamps, de ahí comienza el conteo del tiempo de permanencia en abdomen, en peritoneo. Bueno, ahora vamos a valorar siempre, y mientras se está haciendo el ingreso del baño de infusión, se va a valorar al paciente, ver cómo está, si tiene gestos de dolor o disconfort. Si bien nuestros pacientes en general van a estar sedados, por lo cual, digamos, no va a haber signos muy evidentes de dolor, podemos detectarlo mediante el registro que se hace multiparamétrico, digamos, y ahí vamos a poder registrar o visualizar si hay una alteración en cuanto a
frecuencia cardíaca, a la presión, y es fundamental controlar la tensión arterial previo a la diálisis y inmediatamente posterior al ingreso del baño de infusión a la cavidad. Bueno, transcurrido el tiempo que está indicado de permanencia en el abdomen de la líquido de diálisis, se va a abrir la línea de transferencia y se va a desclampear la línea que va al drenado de la cavidad peritoneal. No sé si lo dije antes, pero también teníamos ya anotado el peso del primer drenaje que se hizo, que es el nivel, digamos, inicial, de lo primero que drenó previo a la primera conexión. Entonces, cuando se termina de drenar la cavidad peritoneal, que más o menos dejamos abierto el clamp del clamp de la tubuladura y el puerto de conexión del paciente para que drene, eso se lo dejará más o menos entre 10 y 15 minutos. Pasado ese tiempo, se cierra el clamp y el puerto de conexión y se pesa la bolsa a donde se drenó. ¿Para qué? Para ver cuánto es el resto que salió de la cavidad peritoneal. Y eso se va a anotar. Bueno, luego se va a cerrar el puerto de transferencia al finalizar el drenado y cuidando de hacerlo siempre de la misma forma. Se va a registrar, como decía acá, en una planilla el peso de la bolsa y el proceso realizado. Al momento de hacer la desconexión, en general esto se hace después de la cantidad obviamente de los baños que se han hecho al paciente, que suelen ser aproximadamente entre 6, 8 y hasta 10 baños la terapia que se le va a hacer al paciente en ese día. Luego de transcurrido esos baños, se viene el momento de la desconexión. Volvemos a sugerir esto de el no transitar de personas de forma innecesaria por el lugar. Bueno, en el momento de la desconexión nos lavaremos las manos, reuniremos los materiales necesarios, que en este caso van a ser las gasas, el minicap y cinta para el correcto guardado. Bueno, se colocan las pinzas de clamp en las líneas tanto de infusión como de drenaje. Se abre de forma estéril el minicap. En el lavado de manos lo hacemos con solución antiséptica y nos colocamos los guantes estériles. Luego se desconectará del puerto de conexión del paciente, se va a desconectar las tubuladuras de la diálisis que hemos realizado e inmediatamente en forma aséptica se va a colocar el minicap, que viene a ser el tapón, que va a quedar en la línea de transferencia del paciente y, ¿cómo se llama? Eso lo haremos de forma rápida y segura y se debe ajustar hasta el final, dado que al final del minicap tiene una almohadilla que tiene una protección antiséptica. Entonces, por eso debe ser hasta el final para que se active esa protección. Luego se va a cubrir con gasa estéril y se cerrará con cinta para que quede protegido y se adosará en general se le pone una cinta y queda adosado al cuerpo del paciente para que, bueno, no haya mucho movimiento y peligro de algún tipo de desprendimiento. Porque es muy importante justamente cuidar puntos de inserción en el abdomen del paciente. También se va a valorar en nuestro accionar, se va a valorar
cómo se encuentra ese punto en donde está el catéter. La coloración de la piel, si se ven signos de infección, si se ven signos de infección, también se va a avisar, evidentemente y urgentemente, a los médicos tratantes. Controlar la cantidad. Luego que hicimos esto, nos viene la otra parte muy importante, que es controlar la cantidad de líquido extraído durante las diálisis, el aspecto, la turbiedad, si hay fibrinas. Se suelen observar fibrinas dentro de la bolsa del drenado. A veces pueden ser también que se observen trazas de sangre, y esto se debe dejar registrado en nuestras anotaciones, en nuestro informe de enfermería, y también se debe avisar al médico tratante. Se registrará en la hoja de balance todo lo que ha sucedido en cuanto al ingreso, egreso y las condiciones en que se ha realizado la diálisis. Y bueno, como último paso, se anudarán las líneas del sistema de diálisis peritoneal y se descartarán en bolsa roja. Bueno, durante la diálisis nos podemos enfrentar a distintas situaciones de emergencia. Cuando sucedan esto, se deberán informar de inmediato si ocurre justamente alguna de estas situaciones, que pueden ser bastante complicadas. Por ejemplo, la desconexión accidental del sistema, la rotura del circuito o de la bolsa por algún motivo, la apertura accidental del circuito, dolor durante la infusión del líquido de diálisis, y otro de los puntos también pueden ser los cambios en el color del líquido del drenado, cambios como esto que les decía, en observar la piel en el orificio de salida del catéter, cómo está. Y una situación que puede darse es esto, el dolor se va a referir como dolor de hombros. Esto se debe a, digamos, los puntos de terminaciones nerviosas que se tocan, digamos, cuando hay este ingreso de líquido en el peritoneo. Puede activar zonas y regiones de terminales sensoriales que dan y refieren dolor de hombro. Así que, aunque uno crea que el dolor de hombros no tiene nada que ver con la diálisis, sí, se suele referir como un dolor de hombros el dolor al momento del ingreso del líquido en cavidad. Bueno. Sí, acá. Acá traje un pequeño ejemplo de cómo se registra en la planilla de diálisis peritoneal. Así que, bueno, más o menos es un pequeño recordatorio de cómo se va a hacer el registro. Acá podemos ver, por ejemplo, que se comienza a las 8 de la mañana. Sí o sí deben estar los parámetros. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una indicación de cómo el paciente va a ir tolerando la diálisis. Entonces, por eso es importante la valoración de los signos vitales. ¿Qué solución se va a utilizar? También la debemos de dejar registrada. El número de baños que le vamos a ir haciendo. La entrada es la cantidad de líquidos que nos han indicado. Esta es una indicación médica, así que se deberá atenerse a esta parte. Bueno, por ejemplo, en el primer baño ingresan 250 mililitros. Luego del tiempo estipulado entre lo que nos hayan indicado, 30 o 45 minutos, hasta 45 minutos,
Cuando hacemos el drenaje, nos figura, cuando lo pesamos, que nos han drenado 200 mililitros. Eso se anota como positivo. ¿Por qué? Es positivo porque que quedó dentro del paciente 50 mililitros. Pero a nuestro, o sea, a nosotros, para nosotros en realidad nos queda como en negativo. ¿Por qué? Porque no está bueno que le quede dentro del paciente. No es que nosotros hagamos mal, sino que la terapia en ese momento ha funcionado así. El peritoneo no alcanzó a restar, digamos, lo que necesitamos, porque nosotros necesitamos sacar fluidos del paciente, en general porque tiene sobrecarga hídrica o porque necesitamos justamente este intercambio y como mínimo debería ser neutral para saber que sacamos lo mismo que le pusimos y no lo encharcamos más al paciente. Entonces, que quede positivo, que nosotros lo anotamos como positivo en la planilla, para nosotros es negativo, en realidad tiene que salir más. Como nos pasa, por ejemplo, en el segundo baño, que le introducimos 250 y se drenan 280. Ahí lo anotamos en negativo, porque drenó más de lo que ingresó. Y ese negativo que ponemos ahí, menos 30, es positivo para nosotros. Así que ahí estamos todo bien. Nos puede pasar que nos quede neutral, como en el tercer baño, nos queda neutral, tercer y cuarto baño nos ha quedado neutral porque lo mismo que ha ingresado ha salido. Y ya en el tercer baño también volvemos a ingresar 300 y nos salen 330. O sea que ese 30 negativo acá, para nosotros, es positivo. Y así hacemos con los siguientes baños hasta que al final de todos los baños se va a hacer un balance donde se va a ir sumando y descontando toda la línea de balances hasta que nos da menos 10. Eso, como vuelvo a decir, ese negativo a nosotros nos queda con el balance positivo de que le hemos sacado al paciente, digamos, ha quedado en una forma de que le hemos sacado más de lo que le hemos introducido. Así que así es más o menos cómo se registra, y en las observaciones se van a poner el tipo de tratamiento, lo que se ha indicado. Por ejemplo, ahí vamos a poner un tratamiento dialítico de 250 mililitros en que se dejará como baño 1 hora 20, por ejemplo, de permanencia. ¿Qué tipo de solución se utilizó? Y modificaciones que se puedan haber ido dando en la indicación médica. Por ejemplo, que a partir del quinto baño se modifica el tiempo de permanencia a 1 hora y así. Así que bueno, en las observaciones se irán poniendo este tipo de cambios que haya durante la diálisis. Así que, más o menos, esto es así. Bueno, hemos llegado al final. Espero que deje de compartir pantalla si los puedo ver. Hola, ¿están por ahí? Acá estamos. No sé qué les habrá parecido, si tienen alguna duda. Y más que nada les quería mostrar, porque me parecen súper interesantes, y agradezco a Gladys del Servicio de Nefrología que me facilitó justamente los catéteres que se implantan en peritoneo. Este es uno, por ejemplo, este es un catéter peritoneal para niños en edad escolar, así que entre los 4 y los 10, 12 años. Después está este, que es más larguito que este. Así que son para 2 etapas distintas en la infancia. Después ¿Y qué parte queda, Ro?
¿Qué parte ¿Cómo? queda adentro y qué parte queda adentro y qué parte queda afuera, al exterior? Esta parte que se ve aquí, aquí se hace la sujeción por la parte del peritoneo. Acá Ajá, queda, esto sería todo por dentro del paciente, el peritoneo. Y esto, digamos, quedaría así estiradito desde peritoneo hasta esto en piel. Esto es ajá. lo que queda por fuera del paciente, a lo cual se les va a dosar. Ay, esperen que traigo mi pequeña paciente. Ya le voy a hacer ropita. Donde en esta terminal, acá está la cámara, en esta terminal se va a colocar esta conexión, acá. Y esta otra conexión, este puerto de transferencia, acá, este de acá se saca. Bueno, este se cambia cada 6 meses. Esto es recambiable cada 6 meses. Este es el que queda implantado con esta parte que es la que sale por fuera del paciente y se le adosa esta cápsula, bueno, cápsula, este puerto de conexión, a lo cual luego a cada 6 meses se va a hacer el cambio de esta. Así que estas son las partes del catéter, lo que queda implantado dentro del peritoneo. Aquí es donde se hace la sutura al peritoneo y acá donde se hacen suturas en la pared del paciente, en la pared exterior del paciente. Esta, por ejemplo, que uno lo ve así tan largo, acá está todo fenestradita. Esta es para neonatos, o sea, esto es lo que queda dentro del paciente, que podemos ver que es la diferencia, por ejemplo, con un pediátrico. Esto es lo que queda dentro del paciente. Acá está el anclaje al peritoneo, acá el anclaje a la parte exterior del paciente, y esto queda para hacer luego la conexión con el otro puerto que vimos. Así que, y esto es para pacientes ya más adolescentes, es bastante más larguito. Lo que tiene esta parte queda dentro del paciente y esto es, en general se pone así para abajo. ¿Para qué? Para que el paciente cuando se higienice, cuando se bañe y demás, favorezca que no ingresen, digamos, no, sea más difícil el ingreso de líquido, agua, jabón, lo que sea. Entonces es más cómodo para el paciente, pero igual, esto es para pacientes más grandes. Así Ro, ¿te puedo que, hacer una consulta? ¿sí? Cuando vos hablas de que se le hace un recambio cada 6 meses al paciente con respecto al catéter, ¿lo hacen en su totalidad o solamente el extremo que sale hacia afuera del paciente? Solo esta parte es la que se recambia. Desde acá, esto está conectado al paciente, ¿verdad? Desde acá para el paciente. Lo que se recambia es desde este puerto hacia el final. Ok, gracias, Ro. No, de nada. Esto es lo que se cambia. Cuando hablo, para verlo, porque no me acuerdo si me veían ustedes o no, el minicap cuando se hace para cerrar son unos estuchitos alu que son encapuchados en aluminio. Viene este tapón adentro y ahí, no sé si alcanzan a ver en rojito, bueno, esa es la almohadilla con antiséptico que va a proteger la punta del puerto de transferencia. Esto cuando se cierra se debe ajustar hasta el final para que se accione esta almohadilla y confiera una protección extra al momento de dejarlo hasta la próxima, al puerto cerrado hasta la próxima conexión También de escuché, Ro, que a veces cuando el paciente termina con el tratamiento dialítico, Sí, se le retira el catéter y la parte, digamos, de la conexión esa de titanio, se pide no tirar porque lo vuelven a reutilizar a eso. claro, justamente ese puerto de conexión es bastante costoso, así que ese es el que no se descarta así nomás.
Así que eso es más o menos, y espero haber sido clara en cuanto a la explicación. Si tienen algún tipo de preguntas, ¿se las guardarán? No, mentira, me pueden hacer preguntas. Díganme si quieren que les aclare alguna otra cosita. Pero bueno, nosotros en la UTI lo que debemos tener especial cuidado desde la práctica diaria es en cuanto a la medicación. Debemos ser muy cuidadosos en cuanto a la medicación, que es lo que más comúnmente hacemos, es la preparación de la medicación, la potencialmente nefrotóxica. Así que en eso tenemos, desde la práctica diaria, tener cuidado. Y al momento de las diálisis, bueno, tener presente los pasos y los cuidados de asepsia y antisepsia y esterilidad al momento de hacer las conexiones y las desconexiones. Eso serían básicamente y principalmente nuestra responsabilidad con el paciente y su calidad de salud y de vida. Así que, bueno, tomen mucha agua porque eso es la forma más natural de cuidar nuestra función renal. Así que les agradezco y espero haber sido por lo menos un poquito clara y cualquier cosa me preguntan, que después, sin estar frente a la cámara, voy a poder explicar mejor. Así que, bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. Felicitaciones, un besito grande. Gracias, Eri. Bueno. Felicitaciones, Romy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Y ahora cuando corte, voy a salir a gritar un rato. No, mentira, a liberar estrés. Bueno, gente, les agradezco que hayan estado. Muchísimas gracias. Y